Bendito Padre, pues muchas gracias por esta oportunidad que me diste de hablarle a esta familia y pues te pedimos por ellos, por cada uno de ellos, que esta semilla que tú sembraste, Dios, en sus corazones, que fructifique, que no regrese vacía y que ellos puedan encontrar el objetivo pues, de la salvación, de lo que sucedió en la cruz y del mensaje de Dios hacia la vida de cada uno de ellos, Padre. Y pues Padre, también te pedimos que tú guíes esta tarde esta enseñanza y la pongas en nuestras vidas y en nuestro corazón para que tú puedas igual seguirnos convenciendo de tu amor y, y de que nos lleves a ver cómo tú ves a la gente perdida. Te damos gracias por esta tarde. Trae con bien y que puedan entrar, conectarse quienes todavía lo van a hacer y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habemos 10 conectados y luego se conectan más. Pero bueno, eh, miren, recuerden, solo recordando, que se necesita para ser un creyente victorioso. Esta parte que vamos a ver hoy, este tema que vamos a ver hoy o subtema es cómo podremos contrarrestar los ataques de Satanás. Ya ven que es muy común esta situación y yo creo que es necesario profundizar en ello, para lo cual vamos a usar más adelante la armadura divina, explicarla brevemente y bueno, yo espero que esta enseñanza en conjunto pueda prepararnos para poder tener victoria en esta lucha que sin lugar a Gracias. dudas todos enfrentamos. Entonces, ¿qué sucede? Satanás, bajo la rutina diaria de cada vida, eh, produce una lucha feroz contra nosotros y esta lucha pues es entre poderes espirituales. Eh, una vida espiritual admirable se desarrolla siendo obediente día tras día. O sea, que es como una construcción. O sea, nuestra vida, hagan ustedes de cuenta que es como una edificación. Primero se tiene que cimentar en la palabra y de acuerdo a la veracidad del cimiento, esto es conocer correctamente cómo es la salvación, se da la salvación y empieza a edificarse, ¿no? Y Dios es, el Espíritu Santo es quien lleva a cabo esto. Entonces, esta vida espiritual, digamos, la alineación de las paredes, la fortaleza de los muros, se va desarrollando en la medida que el creyente va siendo obediente días tras días. Recuerden ustedes que siempre vamos de lo particular a lo general o de lo simple a lo complicado. Dios, como nuestro administrador, Él tiene mucho cuidado de nosotros y hay muchas cosas que ustedes deben de recordar que cuando recién se convirtieron, tenían muchos errores, pero Dios derramó su gracia y fueron avanzando. Y a la medida que nosotros vamos adquiriendo un mayor conocimiento, vamos a tener mayores armas para poder contrarrestar los ataques del diablo. Pero es muy importante la obediencia. La obediencia precisamente es lo que le da consistencia, usando el mismo ejemplo de la pared, a nuestra vida y va dándonos un carácter fuerte, es un carácter probado y sobre todo elementos que nos den fuerza o nos den una defensa contra la tentación. Por lo que cada día nosotros debemos esforzarnos en practicar la obediencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Probándonos, analizando nuestras vidas, como muchas veces hemos comentado, ¿no? Viendo la motivación en cualquier conversación, viendo cuál es nuestra reacción ante una crítica o ante una circunstancia. A veces reaccionamos mal y tenemos que recapacitar por qué reaccioné mal. Y eso nos va a ejercitando y profundizar en lo que es nuestra vida y sacar adelante, o mejor dicho, sacar a flote todas aquellas cosas que están ocultas dentro de nosotros. A veces nosotros respondemos de una manera equivocada y ni siquiera sabemos por qué.
pero conforme vamos a través de la meditación a la luz de la palabra, usando precisamente la espada del espíritu, mejor dicho, la palabra que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, va aflorando esto y podemos detectar que había en nosotros inseguridad, que había en nosotros quizá envidia o resentimiento, odio, amargura y todo ese tipo de situaciones que podemos tener contra las demás personas o en situaciones de trabajo, nos hacen reaccionar como no quisiéramos en los momentos en que somos sorprendidos. Por eso es tan importante ir desarrollando de una manera sistemática ese crecimiento para que en oración vayamos entregándole a Dios todas nuestras debilidades y que Él los fortalezca. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un elemento que es básico en esto y podríamos llamarle nuestra defensa principal es la oración. ¿Y cómo vamos a usar la oración? Al último del estudio bueno, de esta sección lo vamos a ver, pero nosotros tenemos que pedir con confianza, tenemos que pedir conforme a la misericordia de Dios, tenemos que pedir conforme a su voluntad, que está revelada prácticamente en su palabra, y prácticamente confiar en que Dios nos protegerá del maligno y nos va a fortalecer en cada prueba. Recuerden, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Ahora vamos a ver también 2 Tesalonicenses 3 del 1 al 3, que dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces aquí la parte principal de este pasaje, de acuerdo a lo que estamos comentando, es orar por nosotros. Pablo, el gran apóstol, el que más trabajó seguramente en cuanto a eh, su tiempo y de propagar el Evangelio, es el que pide que orasen por él, para que fueran librados de hombres perversos y malos. Y esto incluye ¿qué? Pues los ataques del diablo. Y por eso Dios, recuerden ustedes que Pablo estuvo preso cuando escribió esta carta de los Efesios, y una de las cosas que él usó fue una analogía de lo que él estaba viviendo. A Pablo se le dio libertad de que lo visitaran y todo, pero siempre había un soldado romano en custodia. Y dice la explicación que los romanos, los soldados que tenían en custodia, estaban encadenados al preso para que no se fueran a descuidar o no se les fuera a escapar. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo la oportunidad de analizar todos los elementos de un soldado romano, de su vestimenta y su espada y todo eso, y de ahí pudo hacer una analogía de lo que es nuestra lucha espiritual con Dios. Recuerden ustedes que en aquel tiempo Roma dominaba el mundo, era el ejército más poderoso y por lo tanto, las estrategias que tenía y la vestimenta de un soldado era de lo más avanzado para ese tiempo. Por lo que es importante ver entonces o analizar paso a paso la armadura que Dios nos da. Y esto está plasmado en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Vamos a leerlos en conjunto y luego vamos desglosando paso por paso lo que queremos ver. Entonces, vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, a partir precisamente del versículo 14 se nos describe lo que es la armadura y nosotros tenemos que concientizar que nosotros estamos en una guerra espiritual cada día. Por ejemplo, en la antigüedad, los guerreros, aunque tuvieran sus tiempos de vacaciones, no dejaban de ir a sus entrenamientos diarios y a sus ejercicios diarios porque necesitaban estar en forma, para que no sabían en qué momento se iba a presentar la batalla o una invasión o iban a ser llamados a defender el país o lo que fuera, de acuerdo a lo que es la constitución de un ejército y sobre todo de un país que domina todo el mundo. Y entonces eso nos dice que nosotros estamos enfrentando una lucha mucho más tremenda, ¿sí? Estamos luchando contra nuestra naturaleza, digamos contra nuestra carne, con todo el rezago de nuestra naturaleza muerta una vez que nos convertimos, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cada día nosotros como creyentes vamos a ser acosados por los ataques del diablo, porque ya no pertenecemos a su bando. Recuerden que desde el momento en que nosotros nos convertimos, pasamos a ser hijos de Dios, dejamos de ser creación de Dios, pasamos a ser hijos de Dios y ahora le pertenecemos a Dios. Y el mundo entero, por otro lado, dice la Biblia que está bajo el maligno, bajo su influencia. Por tanto, nosotros ya somos enemigos perpetuos de Satanás. Por lo que en esta lucha diaria, el diablo puede usar trucos, engaños, como lo hacen sus huestes también, con el objetivo de atacar. El diablo no puede leer nuestra mente, pero sí tiene un ejército de demonios y están observando, sobre todo, ¿a quién están observando? A sus enemigos, a nosotros los creyentes. Y ellos tienen como objetivo detectar nuestras áreas de debilidad para por ahí atacarnos. Pueden detectar nosotros codicia, inseguridad, un orgullo que nos hace como que personas muy sensibles a cualquier cosa. Y tengan en cuenta una cosa, por donde vean nuestra debilidad, por ahí nos van a atacar. Por otro lado, Dios va a usar estos ataques para fortalecerlos en nuestras áreas débiles. Por eso es que nosotros en las pruebas generalmente sufrimos, porque si nos atacan en las áreas fuertes, las contrarrestamos con facilidad, porque ya somos victoriosos. Pero cuando nos atacan en nuestras áreas débiles, nos duele porque prácticamente nos vulneran. Pero Dios, en su infinito amor, Él produce a través de las pruebas esa fortaleza que nos da el carácter y la capacidad de vencer en esas áreas. Entonces, recuerden que el diablo es un mentiroso. Recuerden, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, si hay alguien que es experto en mentir y en engañar, es Satanás, y lo hizo desde Adán y Eva. Por tanto, para que nosotros podamos vencer, se requiere que podamos vivir en la verdad y en la justicia. Recuerden, cuando nosotros nos convertimos, ya Dios nos hizo justos, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Pero Él quiere que vivamos ahora con esta nueva vida y por eso nos da esta armadura. Vivir en verdad es vivir conforme a lo que aprendemos en la palabra, sus principios, sus promesas,
Y la justicia es que llevemos la vida justa que Dios nos dio, dejando atrás todas aquellas cosas que fuimos antes de Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo nos dice que debemos usar cada pieza de la armadura que se va a describir a continuación para poder resistir estos ataques del diablo y permanecer fieles en medio de esos ataques. Recuerden ustedes, aunque nuestra vida nos parezca larga, realmente es corta en función de la eternidad. Y no se nos olvide que de las decisiones que tomemos nosotros en esta vida va a depender nuestra eternidad. La salvación está dada para todo aquel que se arrepiente y cree. Pero Dios nos da la oportunidad de servirle y de acuerdo a nuestra fidelidad, y ahí están las parábolas de las monedas, etcétera, de acuerdo a nuestra fidelidad vamos a vivir eternamente con estas características o recompensas que Dios nos dé. Entonces, vamos a empezar a desglosar la armadura y su uso y aplicación. Empezamos con el cinturón de la verdad. Este cinturón precisamente amarraba y juntaba todas las piezas y todos los cabos de la armadura para que no hubiese nada suelto y pudiese ser firme y efectiva la armadura. Las cosas, atar todo esto se hace por medio de la verdad. Y mejor que esto es por medio de la veracidad. O sea, nosotros tenemos que ser honestos, sinceros, ser veraces en todo lo que decimos. Esto es que decir, vivir y hablar con verdad. Esto empieza, lógicamente, en nuestra relación con Dios. Cuando tú quieres manipular, por ejemplo, a través de una oración a Dios, para que cumpla lo que tú ya determinaste en tu corazón, que crees que es lo que te va a satisfacer o es lo que es lo correcto, entonces vas a manipular la oración y vas a tratar de manipular a Dios. Pero obviamente Dios, que sabe todo, que escudriña la mente y el corazón de todo y todo lo sabe, a veces ni siquiera te va a responder cuando te presentes de esta manera. Dios dice que debemos de presentarnos con un corazón contrito y humillado, al cual Él no despreciará, esto es, con un corazón sincero, reconociendo en verdad todas sus debilidades. Por tanto, para vivir en la verdad y que nuestra vida sea veraz, tenemos que empezar por ser honestos con Dios, y para poder ser honestos con Dios, tenemos que escarbar dentro de nosotros mismos cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Entonces, todo esto alude a un compromiso sincero para poder luchar y ganar sin hipocresía, ¿sí? Con la disciplina personal, esto es, orando y leyendo la escritura, y con la devoción que se requiere para poder obtener la victoria. El diablo luchará con mentiras y algunas veces sus mentiras parecerán verdad. Recuerden, un mar de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad absoluta. Y el diablo puede usar aún, como usa con los falsos predicadores, la Biblia, pasajes de la Biblia, etcétera, para tratar de confundirlos. Por lo que si no estamos arraigados en la verdad, podremos ser confundidos. Cuando, por ejemplo, se manifiesta el hijo de pecado, el hombre de perdición, que es la obra maestra de Satanás, dice, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿A quién no va a engañar? Al que edificó correctamente su vida, al que su vida está anclada en las promesas y en hacer la voluntad de Dios. ¿A quién va a engañar? Al que se conduce por emociones, por el principio del placer, en el egoísmo, yo voy a vivir para mí mismo, lo que Dios dice es demasiado pesado, no lo puedo cumplir. Muchas razones puede haber, pero este tipo de personas van a ser engañadas. Si tú desarrollas ese carácter cristiano, la mente de Cristo, desde el principio, obedeciendo, meditando, tratando de entender lo que Dios te quiere decir cada vez que lees la Biblia o vas a un estudio, etcétera, seguramente vas a estar equipado para poder contrarrestar y vender la verdad. Pero no se nos olvide que el engaño va a ser tan sutil que va a parecer verdad. Y va a confundir a los incrédulos, obviamente, que le pertenecen, y a las mentes inestables en la palabra de Dios.
Entonces, las mentiras del diablo pueden parecer verdad solo afirmándolo, y para poder vislumbrar correctamente las cosas, tenemos que vivir viendo las cosas a través de la perspectiva de Dios, esto es, a través de lo revelado en su palabra, y discernir correctamente todo lo que Dios dijo. Por eso Jesús en Juan 8, 32, 36 y 51 dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, la verdad, el cinturón de la verdad, es muy importante que lo afiancemos en nuestra vida para que todas las áreas de nuestra vida estén sujetadas a la palabra de Dios, sostenidas por la palabra de Dios, y que no haya cabos sueltos. Imagínense ustedes un soldado con cabos sueltos. Puede ser una ventaja que tenga el enemigo y que por ahí nos tome. Por ejemplo, por decir algo, se zafó la espada está medio suelta, no está afianzada al cinturón, te la pueden quitar, te la pueden arrebatar, ¿sí? O el casco, ¿no? No te queda todo flojo y no lo amarras bien, se te puede quitar y te van a vulnerar la cabeza, cosas así. El siguiente elemento, la coraza de justicia. La coraza en el ejército romano, por lo general, era una superficie gruesa de cuero repujado o de algún otro material resistente, con pedazos de cuerno o pezuña de animal incrustados. O sea, tenía que resistir cualquier tipo de golpe. Por eso o sea, ya ven que las pezuñas son como uñas muy fuertes. Entonces, si había un golpe aquí, aún con una espada, podía resistir y no dañar, obviamente, la cabeza, ¿no? Y la función de este yelmo, perdón, de esta coraza de justicia, era proteger el torso del soldado y proteger el corazón y otros órganos vitales, ya que cualquier espadazo que penetrara, pues iba a dañar y quitar la vitalidad y producir aún la muerte. Ahora, ¿cuál es nuestra coraza? La justicia y la santidad. Es una característica distintiva de Dios mismo. ¿Qué pasa cuando tú no vives una vida justa? Tienes mala conciencia, pierdes la fe, porque todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Pero si tu conciencia te acusa de pecado, no puedes tener esa fe. Ya sabemos que la fe que salva es un don, pero la fe se va fortaleciendo y va creciendo en la medida que vivimos en santidad y justicia. Entonces, por eso no es difícil entender por qué la protección principal de un creyente contra Satanás y sus acechanzas es esta coraza que va a proteger todos sus órganos vitales o todas nuestras áreas vulnerables de nuestra vida. En la medida que nosotros avanzamos en nuestra vida cristiana y avanzamos en fidelidad, en obediencia y en comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, la justicia de su Hijo produce en nosotros una justicia práctica y diaria que se convierte en una coraza espiritual. O sea, mientras más vivas tú en la palabra, más seguro y más afianzado vas a caminar por la vida, porque vas a estar protegido por la palabra, por el escudo de la fe, por una mente parecida a la del Señor Jesucristo, que va creciendo y se va conformando a ella. La santidad es un elemento muy importante de esta coraza, por lo que la falta de santidad nos deja vulnerables a las insidias del diablo. O sea, si nosotros vivimos en santidad, vamos a discernir lo que es el pecado y lo que es cualquier cosa que ofenda o nos aparte de Dios. Entonces, las mentiras del diablo nos pueden confundir y
Estas mentiras son el alma de cada uno de ellos. Aquí volvemos a decir, eres un experto en la mentira. Y Él no dejará de atacarnos, y menos, y mejor dicho, más, mientras más consagrados estemos. Porque un creyente más consagrado es un peligro muy grande para Satanás. Él ya, como vamos a ver más adelante, ya no nos puede perder. Mejor dicho, ya no nos puede ganar, ya nos perdió, ya no puede recuperarnos, pero sí puede impedir que no tengamos un testimonio, que seamos, que estemos deprimidos y no testifiquemos, eh, que tengamos tantos problemas que nos concentremos en ellos y no veamos la necesidad de las personas de Cristo. Entonces, ¿dónde más va a atacar? ¿Dónde más va a atacar el diablo? ¿O dónde principalmente va a atacar, mejor dicho? En nuestro corazón. Por si Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero la falta de santidad impide que le entreguemos completamente nuestro corazón a Dios, porque todavía hay cosas que tenemos que retener. Y generalmente un corazón no entregado a Dios está regido por emociones, por es afectada su autoestima y su confianza en Dios. Pero la justicia de Dios, mientras más la vivamos, mientras más la apropiemos, es esa coraza que va a proteger nuestro corazón de las malas influencias, del pecado, y nos asegurará la aprobación de Dios. Y eso nos dará seguridad y fuerza para poder seguir adelante y vencer. Recuerden ustedes, y es algo muy importante, que Dios nos ve perfectos a través de la justicia de Cristo. Y mientras más aprendamos nosotros a través de las Escrituras a vernos como Dios nos ve, más seguridad habrá y menos vulnerables seremos a los ataques de Satanás. Dios, desde el momento en que nos convertimos, nos aprueba por su Hijo Jesucristo, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso envió a Jesús a morir por nosotros desde antes de crear nada. Jesús mismo voluntariamente se ofreció desde antes de que Dios fundara todas las cosas. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Apropiar la salvación, tener la certeza de que ya Dios nos lo confirmó por medio de su Espíritu Santo, que somos sus hijos porque verdaderamente nos arrepentimos y nos dio esa fe que salva, va a ser precisamente la fuerza que nos va a permitir avanzar y vencer. Tener la fe que vence al mundo. ¿Ven ustedes? ¿Cuál es esa fe que vence al mundo? La victoria de Cristo. Él ya lo venció. Y a nosotros reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8 más adelante, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y si nada te puede separar de ese amor, tú tienes que caminar en seguridad. Pero para hacerlo,
tienes que apropiar la victoria y vivirla cada día, no dejándote engañar por las insidias del diablo. Ahora seguimos con el siguiente elemento de la armadura, que es calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate. Imagínate que estuvieran luchando y de repente te resbalas, o hay lodo o cosas así. Pero es así algo parecido a los zapatos de fútbol, supongo. De aquel entonces eran clavos que los afianzaban en el suelo precisamente para que ellos pudieran estar firmes en el combate y no pudieran caerse y ser vulnerados. El Evangelio de la gracia de Dios, la buena noticia, por medio de Cristo, es precisamente lo que nos da esa paz y nos afianza ante cualquier batalla. ¿Ven ustedes? Si tú estás afianzado o anclado en la verdad, cuando venga la mentira la vas a poder desenmascarar con facilidad. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, puede suceder cuando la palabra de Dios more en ti, esté presente en tu cerebro y rija todas tus acciones. Yo estoy seguro que nosotros hemos experimentado, en mayor o menor medida, circunstancias donde la palabra nos rige en cualquier circunstancia que estemos viviendo, cualquier comentario. O sea, la palabra misma te va a afianzar y te va a librar de aún de las presiones y la opresión de Satanás. Por eso, en Romanos 5, de 6 al 11, se nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está lo más interesante, de acuerdo a lo que estamos comentando. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya estamos reconciliados, ya Dios nos ve justificados por la sangre de Cristo, ya nosotros estamos del lado de Dios y el ser más poderoso del universo, el creador de todas las cosas, está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que afianzarnos bien precisamente en la verdad, con esa coraza de justicia, con ese calzado que nos afiance para que podamos vencer. Entonces, ¿en qué consiste esa confianza? Es el respaldo divino que le permite a cada creyente mantenerse firme. O sea, es como si tú fueras atravesaras digamos, un barrio que con poca luz, donde hay asaltantes y todo, pero sabes que tienes un guardaespaldas. De hecho, hay una anécdota de un creyente que iba a dar estudios así a una, pues, colonia muy popular. Y llegaba siempre solo y se iba solo. Pero una vez le dice, oiga, pero usted siempre viene y ya sabe que es un lugar hay asaltantes y todo eso. Dice, bueno, yo confío en Dios. Y dice otro, no, sí. ¿Cómo va, no, cómo va a tener miedo si siempre tiene dos guardaespaldas que lo acompañen? No, dice, yo no tengo ningún guardaespaldas, yo vengo solo. O sea, ¿qué creen que ustedes que pasaba y que entendieron?
que Dios mandaba a sus ángeles y los protegía, ¿no? Parte de lo que usó el diablo en la tentación en el desierto, ¿no? A sus ángeles mandará para que te guarden, ¿no? Claro, Satanás lo trató de usar para desviar a Cristo, pero ese es un pasaje. A sus ángeles mandará para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. Por tanto, estar firmes con la armadura de Dios, con los zapatos del apresto del Evangelio de la Paz, nos va a permitir caminar con seguridad en esta vida. Recuerden que Dios es nuestra fortaleza y que nada ni nadie nos podrá separar de Él. Como dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Reitero, el ser más poderoso del mundo, el creador de todo el universo, quien gobierna y domina todas las cosas, está de nuestro lado. Por tanto, tenemos que aprender a caminar en seguridad, porque la inseguridad nos va a llevar a quitar los ojos de Dios, y si quitamos los ojos de Dios vamos a pecar, vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos, no vamos a esperar el tiempo de la respuesta de Dios y vamos a cometer muchos errores. Y como dice la Escritura, seremos traspasados de muchos dolores, cosa que Dios nos quería evitar. Por tanto, Dios quiere que nos afiancemos en su verdad. El diablo querrá que pensemos, por ejemplo, en cuanto al ministerio de cada creyente y a la iglesia, que anunciar la buena noticia puede ser una tarea difícil e inútil, que no vale la pena esforzarse para proclamarla, sobre todo si produce incomodidad, temor, o simple y sencillamente nos saca de nuestra área de comodidad, de nuestra área de confort. O sea, ¿quién de nosotros no ha tenido de parte de Dios decir, testifícale a esta persona, entrega este folleto, espérate, cosas así? Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que resistimos. No, no, Dios, ahorita ya voy tarde a una cita y estoy muy ocupado, no puedo hacerlo. Es precisamente cuando quitamos los ojos del objetivo, cuando perdemos la dirección. Y el diablo va a tratar de hacer que la perdamos. No se nos olvide que la razón por la cual Dios nos deja en este mundo una vez que nos convertimos es para dar testimonio de Él, y aunque Él sepa que vamos a padecer, pero Dios estará por nosotros. A nosotros se nos ha concedido, que dice Filipenses 1:29, por causa de Él, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por su nombre. ¿Ven ustedes? A nosotros se nos ha concedido por causa de Él no solo creer, sino también padecer por su nombre. Bien, quizá esta tarea pueda ser muy grande para nuestras expectativas. Quizá hemos sido inseguros y ni siquiera hablamos con claridad, hablamos quedito porque estamos acomplejados, etcétera. Y dice, no, Señor, así como le dijo Moisés a Dios, Señor, dice, ve y salva, te he destinado para que vayas y hables y saques a mi pueblo, ¿no? ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, soy torpe de lengua. ¿Qué no puse yo, no hice yo la boca? ¿Qué no puse yo las palabras? Sí, Señor, pero soy torpe. Bueno, ¿no está tu hermano Aarón? A lo mejor si Moisés hubiera tenido seguridad, su descendencia, sus hijos Gersón y Eliezer, hubieran obtenido el sumo sacerdocio. Pero por la inseguridad de Moisés, Aarón, que hablaba bien, sus hijos él fue el primer sumo sacerdote, y sus hijos los sacerdotes. Moisés, Gersón y Eliezer tuvieron un papel importante en Israel, pero no tuvieron el sacerdocio. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿a qué nos puede llevar la inseguridad? A muchas cosas negativas, a respuestas negativas, a sentir el peso
de lo que Dios nos dice y abandonar. Nuestro orgullo puede ser algo que nos estorbe, pero recordemos que Dios es el que convence por medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Por lo que Ezequiel 3, 18 y 19 nos dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero el 19 nos dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Ves? Entonces Dios nos ha comisionado a ser atalayas, a ser instrumentos de Él. Dios habla a través de los creyentes, habla a través de la iglesia a este mundo. En Israel actuó de una manera, antes de Israel actuó de otra manera, pero Él usa los instrumentos que Él quiere. Por lo que el calzado que Dios nos ha dado debe ser la motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está disponible para todo aquel que cree en Dios. Si estamos afianzados en esta verdad, nada nos va a mover del objetivo. Y podremos vislumbrar las grandes oportunidades que podamos tener nosotros para hablar de Cristo. Están a la puerta con todas las personas que tratamos. Por ejemplo, hoy viene una persona a cambiar un filtro y en lo que lo cambia, digo, ¿cuánto se tarda? No, 5 minutos o 10, ok. Pero entonces estuve platicando con él, pero ya en la despedida en la reja, él pues, habló de que había dejado de fumar, su salud, etcétera. Le dije, oiga, pero acuérdese que un día pues vamos a morir y vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y eso me dio la oportunidad de testificarle, de hablarle del pecado, del arrepentimiento. Me dice, yo he leído la Biblia un poco. Dice, le digo, bueno, pues léala, pero tenga presente que lo que Dios pide, y ya le dije algunos pasajes para no hacer largo esto. Y me agradeció y se fue. O sea, de cualquier circunstancia están las oportunidades. Ahí están. Pero cuando nosotros no nos afianzamos en este calzado, entonces, en lugar de ser un instrumento de Dios, podremos ser hasta un tropezadero. Esto nos lo dice Marcos, capítulo 9, versículos 42 y del 48 al 50. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal siempre se usó para preservar. Por eso en la comida, la cecina, por ejemplo, no tiene que refrigerarse porque la salan y la sal la preserva. Y así muchas cosas. Los elotes, cuando cuando no había refrigeradores principalmente y todo eso, y todavía lo hacen en muchos lugares, les ponen sal y no se echan a perder. Y cuando ya, como que se secan. Y cuando los quieren reutilizar, solo los ponen a agua a hervir y recuperan toda su forma. O sea, la sal preserva. Y nosotros somos la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Sermón del Monte, ¿no? Bien. Ahora pasemos al escudo de la fe. Esta palabra griega que se usa y se refiere, por lo general, era un escudo grande de más o menos 80 centímetros por 1,40 de ancho, que protegía el cuerpo entero. Imagínense, por ejemplo, el ejército romano. Todos hemos visto
alguna escena donde aún se ponían todos con sus escudos y hacían una especie de coraza. Bien, esto simboliza la fe, que es a lo que Pablo se refiere, no como un cuerpo de doctrina, sino como una confianza básica en Dios, ¿sí? Recuerden que la fe es un don, pero la fe también, una vez que somos salvos, Él quiere que vivamos por fe, y la fe es en función a lo que Él nos manda hacer, a lo que Él promete y sobre todo que Él estará con nosotros, ¿no? Como dice Mateo 10, 28, ¿no? Que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puedes y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí yo estoy con vosotros, 28, 20 creo, ¿no? Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, entonces vamos a confiar y vamos a creer de Él lo que nos dice el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Ven? Ese es el escudo de la fe, a los que en Él esperan, a los que creen que Él es veraz, a los que creen que Él no es mentiroso. Ya sabemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Y si no miente, luego entonces todas sus promesas son verdad. Y si todas sus promesas son verdad y rigen nuestra vida, entonces tendremos nuestro escudo bien afianzada, afianzado. La confianza continua del creyente en las palabras y las promesas de Dios sobre todo lo demás es absolutamente necesaria para protegerlo de las tentaciones que le pueden llevar a cometer toda clase de errores. Ahora que estaba platicando con una persona, la que les comenté el domingo que me cortó el pelo, decía, es que yo siempre le he sido fiel a mi esposo y tengo ya cerca de 40 años de casada y todo. Pero me dice, luego me pasan en mi pensamiento cosas y digo, no, no puede ser, no. Bueno, yo creo que por la mente de todos nosotros pasan muchas cosas, pero cuando la palabra de Dios rige nuestra mente, opaca esos pensamientos. Una vez una persona, un creyente, me decía, es que luego estoy orando y me vienen insultos hacia Dios y groserías. Y me dice, ¿cómo puedo evitar eso? Le dije, bueno, mientras más te sometas a la palabra y rija tu mente, eso va a contrarrestar esto. Y entonces siempre es la palabra. Pero vamos a ver Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Ven? Él es escudo a los que en Él esperan. Pero también puedes caer tú en la trampa de acomodar la palabra de Dios para seguir tus deseos engañosos, influidos por Satanás. Y entonces, ahí donde va a venir el error, y ahí donde va a venir el pecado y la reprensión de Dios o la disciplina. Por tanto, nosotros vemos ahora en la actualidad como muchas falsas doctrinas usan la palabra, pero tergiversan su significado para llevar a las personas a donde ellos quieren, que generalmente no es hacerlos libres, sino esclavos de ellos para obtener beneficios propios. Pero si tú vives en la verdad, no podrás ser engañado por un falso predicador. Podrás evidenciarlo. Por lo que todo pecado traerá como resultado que la víctima caiga presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás
plantea. Acuérdense, Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del fruto, esa era una mentira. Y entonces Eva dijo, no, Dios no dijo de todo el árbol del fruto, sino de este árbol. Ahí la pescó el diablo. Y entonces le dijo, sabe que si comes de este árbol serás como él, discerniendo el bien y el mal. Era una mentira disfrazada, porque no le dijo la otra parte de la verdad, que iba a perder la vida eterna y cosas así, ¿no? Entonces, el diablo nos va a llevar a tener decisiones infieles a Dios y de rechazar la alternativa correcta o el principio correcto, que es la obediencia, lo cual conduce a la bendición de Dios. Por ejemplo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y estás viviendo tú para Cristo y de repente entras en una prueba donde no hay dinero, no tienes suficiente, y entonces empiezas a dudar de Dios. Y no te esperas a que Él te responda, entonces tomas tu vida en tus manos y vienen las consecuencias. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Que Él hará, como dice, acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces el socorro viene hasta el último. ¿Pero por qué? Porque Dios está probando nuestro corazón a ver si somos fieles o no. Ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Hasta cuándo se presentó Dios? Hasta cuando él levantó el cuchillo y estuvo dispuesto a matarlo. Hasta el último momento. Y muchas veces la respuesta de Dios viene al último momento porque Dios está probándonos. Él ya sabe lo que somos y las debilidades que tenemos. Cuando Él nos prueba para que nosotros nos demos cuenta de nuestras debilidades y vayamos a Él. ¿Ven ustedes? Todos hemos cerrado el blanco en este tipo de cosas alguna vez. Y podemos quizás estarlo repitiendo. Por eso, previo a la restauración, siempre viene el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es lo que nos protege de tomar nuestra vida en nuestras manos y entregarle nuestra vida a Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, si nosotros sabemos que desobedecer a Dios va a traer una consecuencia, confiemos en Él, confesémoslo nuestra incredulidad, nuestra duda de su veracidad y sigamos su voluntad. Comúnmente veremos que los ataques del diablo aún pueden traducirse, como Dios decía hace rato, en forma de insultos, reveses y tentaciones. Pero el escudo de la fe nos protegerá de las flechas o de los dardos de fuego del maligno. Lo vamos a ver ahorita más adelante, bueno, la próxima vez. Tenemos que aprender a ver las cosas con la perspectiva de Dios. Con esa perspectiva podremos ver más allá de nuestras circunstancias. Y esto nos llevará a la victoria final, a saber que la victoria es nuestra. De hecho, ya lo fue desde que nos convertimos a Dios, desde que realmente nos arrepentimos y creemos y fuimos hijos de Dios, y hechos hijos de Dios. Por eso, 1 de Juan 5, capítulo 5, versículos 1 y del 3 al 5 nos dice lo siguiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, Jesucristo. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, cuando lo disponemos, Él nos da la fuerza para cumplir. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego viene este interrogante, ¿quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la victoria, ahí está la fe, ahí está el apropiar sus mandamientos, el tener el corazón para obedecer a Dios por sobre nuestra perspectiva de la vida, por sobre las circunstancias que podamos estar viendo, nefastos. Entonces aquí, para concluir, vamos a ver 6 principios que nos pueden guiar a tener una fe firme y verdadera. Primero, conocer a Dios personalmente. Esto es, estar seguros de que ya somos salvos y que somos hijos de Dios. Segundo, aprender los mandatos de Dios y cumplir su voluntad. Esto es, leer, meditar y memorizar la Escritura y aplicarla a nuestra vida. Tercero, adorar a Dios de todo corazón. Recuerden que es el primer mandamiento. Cuarto, servir a Dios con una mente dispuesta. Todo se lo debemos a Él, recuerden. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Para que los que viven ya no vivan para sí. Ya Dios pagó por ti. Le debes vivir para Él. Vivir para ti es que no has puesto los ojos en Dios. Cuarto, servir a Dios con una mente dispuesta. Ahí está. Señor, sé propicio a mi pecador, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Otra, serle fiel. A lo mejor vamos a pecar, pero ¿qué dice la Escritura? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces su fidelidad debe llevarnos a serle fiel a Él. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, como dice Tesalonicenses. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Eso quiere decir, nos transformará. Confiar en Él, ser fiel a sus principios, a su amor. Y el sexto y último, para concluir este estudio de hoy, no desalentarse. El desaliento es un arma que Satanás usa mucho y se da generalmente cuando quitamos los ojos de Dios y los ponemos en las circunstancias, cuando Dios no nos da lo que queremos e ignoramos que lo que Dios no nos da es porque iba a propiciar que nos alejáramos de Él, que no nos entregáramos, cuando lo más valioso es hacer tesoro en el cielo. Te lo dice Salmón del Monte, ¿no? Los hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el más importante, ¿no?, de todo esto, porque donde esté vuestro tesoro estará ahí tu corazón. Allí estará también vuestro corazón. Cuando nuestro tesoro no son las cosas de Dios, va a ser fácil que nos desalentemos. Cuando son la obra de Dios, siempre iremos hacia adelante porque sabemos que la obra le corresponde y le pertenece a Dios. Bien, vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos mucho por este estudio que hoy hemos tenido, el análisis de parte de lo que es esta armadura divina. Enséñanos, Padre, a apropiar cada elemento de los cuales hoy hemos discernido, hemos explicado, hemos comprendido, y enséñanos a vivir de acuerdo a toda esta armadura que nos has dado para poder vencer. Haznos apropiar cada uno de estos conceptos y vivirlo, y que no se quede nada más como una teoría en nuestra mente, sino llévanos a cumplir o mejor dicho, apropiar cada uno de estos elementos de nuestra vida para poder vencer. Bendice a nuestra iglesia, Señor, trae salud a ella y sobre todo trae la llenura del Espíritu Santo a todos los que pertenecemos a ella. Líbranos de los ataques del diablo y sobre todo, Señor, concédenos que todos los que
estemos en esta iglesia, seamos salvos. Te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.